Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas, Señor. Gracias por la bendición y el privilegio de permitirnos estar en tu presencia, en tu casa, Señor, juntos como hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, Padre Santo, para tu palabra, Señor. Úsame con poder, Señor, habla a cada corazón, Espíritu Santo, y permítenos, Señor, encontrar la bendición que tienes para con nosotros el día de hoy. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos y hermanas. Pues damos gracias a Dios que Él es fiel, que Él está con nosotros. Amén. ¿Cómo estamos en esta mañana, mis hermanos? ¿Cómo estamos en esta mañana, hermanos? Amén, gloria a Dios, amén, hermanos. Contaban de que los padres de la iglesia de Nazareno, o sea, la denominación antes de la iglesia de Nazareno, son los hermanos metodistas. Y cuando se referían a los hermanos metodistas, decían que era el pueblo que cantaba. ¿Por qué? Porque estaba tan gozoso de la salvación que había recibido, tan gozoso de su relación con Dios, que lo único que hacían era cantar. Cantaban las maravillas. De hecho, un himno decía, ¿no? Si yo tuviera lenguas 1000, con mi corazón cantar, ¿no? Si yo pudiera tener, ¿no? Esas lenguas 1000 para mi Señor cantado, perdón. Y ahí nos damos cuenta cómo, pues, hermanos, ahora sí que siendo bendecidos por Dios, podemos bendecir a otros. En esta mañana, bueno, ya tarde, me gustaría hablar sobre este tema, sobre un tema que pocas veces vemos, quizás, pero que está muy presente, sobre el Dios que nosotros adoramos. Si nos vamos de acuerdo a la palabra de Dios, todas las personas tienen un Dios. Cuenta una anécdota de que un ateo, hablando con un cristiano, le decía, tú y yo no somos tan diferentes, porque tú también eres ateo, le decía el ateo al cristiano. Y el cristiano le respondía, bueno, pero yo sí creo en Dios, ¿no? Y le dice, sí, pero eres ateo del mismo número de dioses que yo, menos uno, que es en este caso tu Dios. ¿Por qué hago esta referencia a esta ilustración? Porque, amados, todas las personas siguen a un Dios. Decía Carl Jung, un escritor, cuando nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón, nosotros lo seguimos sin ningún criterio. Y decimos que eso es destino o que eso es Dios. ¿Por qué le hacía referencia a esto? Porque cada una de las personas tiene un motivo, ya sea un símbolo, un equipo incluso, un ídolo o incluso una persona a la cual le cree ciegamente. O puede ser ella misma, como el caso de los ateos. Todas las personas tienen un Dios al cual adoran, todas, incluyendo no solo los que estamos aquí adentro, sino también los que están allá afuera. Vamos a la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta que desde tiempos en los cuales escribían los apóstoles, había personas que se oponían, como hasta el día de hoy, al evangelio de Jesús? Personas a las que se les pudo haber predicado o que pudieron haber estado en contacto con algún cristiano o cristiana, pero que al final se terminaban oponiendo. Lo que este pasaje nos dice es que hay un Dios de este siglo, pero fíjense, dice con D minúscula, Dios de este siglo. ¿Por qué es de que decimos de que hay un Dios de este siglo? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A veces nosotros pensamos y decimos, no, pues yo soy buena persona. En mi caso, yo no crecí en familia cristiana, pero supongamos que lo hubiera hecho. Yo podría decir, no, pues es que mis papás desde pequeño, desde que yo tenía 3 años, me presentaron en el templo, toda la vida me han enseñado del Señor y eso significa que siempre he sido una buena persona.
Pero si nos ponemos a analizar fríamente, cada uno de nosotros, nuestras vidas, corazones y todo lo que hemos hecho, nos daremos cuenta que aunque sea por un segundo, por un momento, algo hemos hecho dañando a otras personas. Ya sea juzgando a alguien más, ya sea diciendo, y ese que era cristiano, y eso que es el pastor o la familia del pastor. Nosotros mismos lo llegamos a hacer muchas veces. Nos damos cuenta que aún habiendo sido criados en el evangelio, también tenemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Esto nos habla de que todas las personas, antes de tener un encuentro con Cristo, todas y cada una, hemos pecado. Dice Juan 8:3. Juan 8:3. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Jesús nos dice ahí en el Evangelio de Juan, de que todas las personas que hemos pecado o que habíamos pecado, éramos esclavos del enemigo, del pecado. Cuando vemos bíblicamente cuál es el reino de Satanás, bíblicamente es el reino de la muerte. ¿Esto qué significa, hermanos y hermanas? Que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, sabemos que siempre nuestra vida, nuestra decisión, por así decir, nuestro caminar es por las vidas plenas. Por las vidas plenas, hermanos y hermanas. Como dice Jesús ahí en Juan 10:10, ¿no? Yo les he venido a dar vida y vida en abundancia. A veces nosotros pensamos de que solamente es la vida como que si Dios nos diera a contagotas, ¿no? A cuentagotas, nos diera poquito, ¿no? Y fuera como de, mira, yo sé que tú necesitas, un ejemplo, 100 pesos y te voy a dar solamente 90, ni siquiera 100 pesos. No, hermanos, Dios nos promete una vida plena, gozosa, deleitosa en Él. Habiendo tomado en cuenta esto, de los dioses que tienen las demás personas allá afuera, y también el Dios verdadero, el Dios de la vida que se refleja en Jesucristo, podemos entrar ahora sí al pasaje. Josué 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Esto es palabra de Josué, es quien lo está diciendo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué estaba a punto de morir. Josué ya había terminado la obra. Yo sé, mis amados hermanos y hermanas, que han leído tanto Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Josué es el sucesor de Moisés. A Moisés se le dio la indicación de llevar al pueblo a la tierra prometida, pero Moisés no pasó. Moisés se quedó viendo la tierra prometida y él muere antes de que el pueblo cruce. Su sucesor, Josué, es el que lo guía. Y esto no me lo van a creer. Josué, ¿a qué nombre les suena o les recuerda? Muy conocido para nosotros, Josué. A Jesús, efectivamente, a Jesús. Josué viene de la misma raíz que Jesús, que es Yeshua, que significa Dios salva. Josué, él de hecho se llamaba Oseas al principio, pero después le cambia el nombre Moisés. ¿Para qué? Para dar a entender de que era Dios quien les iba a dar la tierra prometida, que era Dios quien los iba a dirigir hacia el plan y propósito que tenía para con el pueblo, para con ellos, mis hermanos y hermanas. Ahora, cuando Josué les va y les indica estas palabras, él son como su testamento. Él está hablando al pueblo y les dice: yo ya sé que mi tiempo está a punto de terminar. Eso que significa que los otros hermanos ya eran grandes también. Entonces, ellos le estaban hablando a la siguiente generación, a los hijos de los que habían llegado ahí a la tierra prometida, que habían llegado finalmente a Israel. Entonces, ellos le dicen, ahora pues, les dice Josué a Israel, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Este pasaje de temed a Jehová, ¿a qué les suena? Proverbios 1:7. Quiero que lo lean conmigo. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando vemos nosotros en Proverbios y dice cuál es el principio de la sabiduría,
es el temor al Señor. Cuando nosotros escuchamos temor al Señor, pensamos de que es como, hay que tenerle miedo a Dios, porque si hago esto, Dios en este momento me va a caer un rayo y ya no voy a estar. Pero cuando vemos bíblicamente cómo nos expone la palabra de Dios sobre la reverencia, el temor, la adoración a Dios, vemos algo muy distinto. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando se habla de la sabiduría, que es lo que viene hablando aquí el apóstol Pablo en Corintios, esa sabiduría que viene de Dios, que es del temor al Señor, es una sabiduría que nos da un entendimiento de las cosas de Dios desde lo eterno. Cuando dice esto el apóstol Pablo, da a entender más que tenerle miedo a Dios, sino tener amor a Dios. Por eso dice, si los príncipes de este mundo hubieran conocido quién era Jesús, el Señor de la gloria, no lo habrían crucificado. Cuando nos habla de temer al Señor, significa reconocerlo, que Él es Dios y nosotros ovejas de su prado, como dice el salmista. Significa saber de que Él es el que nos hizo y no nos hicimos a nosotros mismos, como dice también otro salmo. Viendo esto, podemos regresar a Josué capítulo 24, versículo 14, cuando dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Toda esta expresión, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, nos indicaba en ese tiempo una decisión completa y plena. Cuando habla en el Antiguo Testamento del servicio a Dios, nosotros quizás tenemos la mente y decimos, no, pues servir a Dios es, pues voy al culto, ¿no? Pues leo mi Biblia, ¿no? Pues oro, pues comparto de Dios. Pero servir a Dios tenía más que ver con guiar toda mi vida, ordenar toda mi vida hacia los caminos del Señor. Por eso recordarán que dice un salmista, ¿no? Que tú me mostrarás la salvación, y Jehová me ha dicho, si tú ordenares tus caminos, yo te mostraré mi salvación. Dando a entender de que el servicio a Dios tiene que ver con dónde está orientada el propósito de mi vida, hacia dónde está dirigido, si hacia el Señor de la vida, o si hacia el Dios de este siglo de la muerte. Cuando Josué les insiste a los judíos, al pueblo de Dios, que teman al Señor, que le sirvan con integridad y en verdad, les está diciendo, si ustedes van a ser hijos e hijas de Dios, si van a ser parte del pueblo de Dios, háganlo de forma honesta, íntegra. O quieren que lo traduzca un poquito más, que lo hagamos de manera coherente. Si nosotros decimos creer en Dios y caminar con Él, procuramos ordenar nuestros pasos, es decir, actuar en consecuencia. Si no, de lo contrario, seríamos unos hipócritas. En este caso, lo que le está diciendo Josué al pueblo de Dios, a Israel, les está diciendo, es el momento que tomen su decisión de si su vida va a ser para el Señor, para el Dios que los salvó, o si por el contrario va a ser para otros dioses y otros ídolos. Por eso dice, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Dice en Éxodo 23, y este también quiero que lo leamos juntos. Es el primer mandamiento, Éxodo 23. Éxodo 23. Dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento nos habla sobre la exclusividad de Dios. Cuando da los 10 mandamientos Moisés, Dios se presenta como un rey estableciendo un pacto con su pueblo. Por eso dice, yo Jehová que los hice salir de Egipto. Nos viene diciendo desde el versículo 1. Yo les digo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está diciendo aquí el Señor que nada se va a interponer en el lugar número 1 de nuestro corazón. Karl Barth, un pastor que se enfrentó precisamente en tiempos de Hitler, cuando él vio venir toda la amenaza que se cernía sobre la Alemania nazi,
él escribe una declaración, se le conoce como la declaración de Barnim. Y en esa declaración, él dice, nosotros como cristianos confesamos a Jesucristo como el único Señor, no a hombre, no a ideología, no a nada lejano que no sea Dios en Jesucristo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta, hermanos y hermanas? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la corriente, nos dejamos llevar por hombres o personas o seres humanos que así como nosotros son falibles. Cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el único Dios y el único Rey, sabemos de que en Él estamos confiados. No en nosotros, sino en Él. Para Él es toda la gloria y toda la honra, no para seres humanos. Sabemos de que nadie se puede interponer hacia nosotros más que Jesucristo, pero porque es nuestro Dios, no otros seres humanos, hermanos y hermanas. Regresando a Josué 24:14, termina diciendo, y servid a Jehová, servid al Señor, temed y servid a Jehová. Esto nos indica, hermanos, que cuando nosotros tomamos esa decisión, que es la decisión transformadora, pasa lo que dice en Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 23. Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Nosotros normalmente vemos este pasaje como el alma que pecare morirá, por lo tanto no pequen, hermanos. Pero si vamos caminando en el pasaje, nos damos cuenta que el Señor lo que está planteando es, yo les quiero proponer otra vida, una vida diferente. Si se apartaren de sus caminos, se volvieren hacia mí, tendrán esa vida plena. Por eso dice, no vivirá si se apartare de sus caminos, no caminará con nosotros, no estará con nosotros Dios. Cuando dice temed a Jehová y servidle, es el llamado que tenemos para comprometernos para con Dios, de guiar toda nuestra vida hacia dirección a Él. Como dice también, ¿no? Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice Josué, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, ahí el Señor me permitió ver algo muy hermoso que no lo había notado. Voy a hacerle referencia a dos cosas que este versículo señala. Bueno, son tres, pero primero dos. Plantea las alternativas que tenemos para seguir a dioses. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. 1, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o 2, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Esto qué significa, hermanos? Si a los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron, ¿qué significa? Los dioses pasados. Probablemente nosotros vengamos de familias cristianas, pero si nos remontamos un poquito más antes, quizás unos 50 o 100 años, nos daremos cuenta que no precisamente servían a Dios o seguían a Dios. Y aún incluso revisando nuestras familias, probablemente había como Jacob, cuando se acuerdan, cuando se va y escapa de Labán, se lleva a Raquel un ídolo de Labán. Ahí estaba escondido. ¿Era el pueblo de Dios? Sí, sí era el pueblo de Dios. Sí, sí era la esposa de Jacob, que era en el pueblo de la promesa. Y sin embargo se había llevado un ídolo escondido. Quizás algunos de nosotros, o mejor dicho, de nuestros antepasados, se habían llevado algún ídolo escondido, allí en el corazón, donde nadie había visto. Esa es la primera opción que tenemos. Mirar hacia atrás y decir, es que antes las cosas se hacían mejor, porque se hacían de esta forma, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que quizás eso es simplemente superstición. Es como, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, con mi abuelita, y luego a veces ella nos comenta, ¿no? Y cuenta cosas que, por ejemplo, soñó. Y dice, no, pues es que vi
un cuervo negro o algo así. Y entonces ella lo dice como si fuera real, como si realmente algo malo va a pasar. Cuando nosotros le decimos uno que está en Cristo, sabe que eso no tiene nada que ver, que eso simplemente es superstición. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por lo tanto, cuando vamos viendo, esa es la primera opción que tenemos. Pero hay otra opción que es la que nos corresponde a nosotros, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Cuáles son esos dioses? Los dioses modernos. Por ejemplo, el dinero. Ese es un dios contemporáneo, es un dios actual. ¿Por qué es un dios contemporáneo y actual? Porque ahora, quizás con los privilegios y bendiciones que tenemos, nosotros nos queremos como que sumergir más y decir, necesito más dinero, y necesito más casas, y necesito más cosas. O quizás otro dios puede ser la belleza y la estética, en el sentido de, yo me quiero parecer a tal o cual artista. O incluso yo quiero que se vea mi cuerpo, y entonces lo muestro y lo exhibo. ¿Para qué? Para que me den a mí la adoración, la reverencia y la alabanza, en lugar de nosotros darlo todo para la gloria de Dios. Son estas dos opciones que tenemos, hermanos y hermanas, aparte de Dios. Los dioses de nuestros antepasados, su tradición, lo que ellos nos enseñaron, o los dioses modernos que actualmente imperan. Pero aquí está lo hermoso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión que toma Josué. Josué les está explicando entonces y les está diciendo, miren, su Dios los sacó de servidumbre, su Dios los sacó de la esclavitud del pecado, su Dios los está llevando a la tierra prometida. Lo que les ha prometido el Señor ya lo está brindando, lo está dando. Y si no lo ha hecho es porque todavía no ha terminado su obra en nosotros. Pero ese momento uno pudiera desanimarse y decir, todas las demás personas que veo a mi alrededor se están apartando de Dios y están yendo en pos ya sea de sus dioses antepasados o de los dioses modernos. Ya sea que dicen, no, es que me gusta a mí más escuchar este tipo de música, ¿no? Y no tanto por la música en sí, sino porque, es que ahí donde se congregan, pues no escuchan Elevation Worship y otras cosas. No lo tocan, ¿no? Tocan más antiguos. Lo he escuchado. No, es en serio, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, nosotros a veces nos vamos en pos de otros dioses, en pos de otras decisiones. Y a veces podemos parecer solos, solitarios y decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora, no? Si veo de que todas las demás personas a mi alrededor, amigos, conocidos, incluso familiares, se están apartando, ¿yo qué voy a hacer? A mí me gusta una paráfrasis de esta parte, porque Josué les dice, miren, tienen estas opciones. En lo que ustedes decidan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Casi como en lo que ustedes toman su decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Me recuerda lo que dice el Salmo 73:2. Salmo 73:2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. El Salmo 73, así como el 37, nos habla sobre personas que siguen a Dios, pero que ven que son prosperados los malvados, que ven que las personas que no siguen a Dios ni les sirven, caminan, pues, ahora sí prosperando y siendo bendecidos. Entonces el salmista se pregunta, bueno, incluso dice, tuve envidia de ellos. ¿Cómo es de que son arrogantes y les va bien? Y a veces nos pasa, hermanos. A veces nosotros podemos sentirnos estancados en nuestra vida personal, estancados en nuestra vida incluso laboral. Y vemos a otros que caminan diciendo el que no tranza no avanza y les va mejor. Y uno dice, ¿por qué a ellos sí les va bien y a mí no? Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que dice el salmista? El salmista dice, me presenté delante de Dios. Le dije, Señor, mira esta situación en el trabajo que estoy pasando. Mira lo que me he esforzado y pareciera que no viene ese momento para que yo pueda ascender. Y en cambio estos que están transando, están creciendo. Presentándolo delante de Dios. Y dice el salmista, ahí comprendí el fin de ellos.
Cuando nosotros vemos, amados hermanos y hermanas, un problema o una injusticia, Dios nos llama a ir con Él. Nosotros pudiéramos decir, bueno, ya estoy orando y pareciera que no estoy haciendo nada porque estoy orando. Espérame, es que en el momento en el que entramos en la presencia de Dios, Dios nos da palabra, Dios atiende nuestra necesidad y nos dirige. Por eso nuestra oración es, Señor, toma esto, pero también guíame, dame sabiduría para saber qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo estoy viendo esto, ¿qué es lo que a mí me corresponde? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? Por eso es de que me gusta mucho esta parte de Job. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Me gustaría que lo leamos también juntos, esta parte. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amados hermanos y hermanas, cuando vemos que otras personas, aún siendo parte del pueblo de Dios, están viviendo o están dirigiéndose como si sirvieran otros dioses, nuestro llamado es ir a la presencia de Dios. No para nosotros lavarnos las manos y decir, bueno, Dios, te doy aquí esta situación. No, hermanos, sino porque es la primera acción que nosotros hacemos para empezar a cambiar las circunstancias. Si nosotros confiamos en que Dios va a obrar, Dios entonces va a empezar a mostrarnos cómo va a obrar a través de nosotros. Hermanos, nosotros pensamos de que Dios obra por un lado y nosotros por otro. Y tenemos muy marcada esa idea de que Dios sin nosotros puede hacer las cosas. Y amén, Dios puede hacerlas. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Dios ha elegido hacerlas a través de nosotros. Por eso nuestro llamado siempre es, y aquí lo vemos en el propio pasaje, a nosotros decidir si vamos a servir a Dios con nuestras vidas, con todo lo que somos, si vamos a nosotros a vivir de manera íntegra, sirviendo y caminando con Dios. Porque es ahí donde vamos a poder ver las maravillas. Y ahorita el pasaje mismo lo va a expresar. Podremos ver los portentos, maravillas y bendiciones de Dios cuando le creemos. Cuando creemos en Él y caminamos con Él. Cuando vamos con la convicción de decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. En mi carne de ver a Dios, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa convicción es la que me hace ponerme en pie y decir, voy a seguir caminando tomado de la mano de Dios. Pero el pasaje no termina ahí donde dice Josué. No solo dice yo, sino también dice, y mi casa serviremos a Jehová. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tu familia, tu casa. Amén. Nosotros estamos tan acostumbrados justamente con los dioses modernos al Dios del individualismo, del yo, del sálvese quien pueda. Hermanos, la fe cristiana es una fe siempre comunitaria. El amor no se vive solitario, hermanos y hermanas. Por eso es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el llamado no solamente es a decir, bueno, yo estoy bien con mi Dios y entonces voy yo solo al templo. No, hermanos, el llamado es a mostrar el amor de Dios a todas las personas a nuestro alrededor. Y la bendición empieza fluyendo por la familia, por donde uno vive cotidianamente. Ahí donde uno vive es donde se empieza a manifestar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si personas que no creemos en Dios, por ejemplo, yo no creía en Dios, ¿cómo fue que llegó la bendición de Dios? A través de la vida de mi mamá y de mi abuelita después. Pero ellas dos fueron las que empezaron con su testimonio, con su vida, con su amor, con el cambio que Dios estaba obrando a través de ellos, que tanto mi papá como yo aquí nos ven sirviendo en el templo. Es ahí donde empieza esa bendición, donde empieza a surgir y a circular. Amados hermanos y hermanas, no solamente es decir yo estoy bien con mi Dios, como dice un himno, ¿no? Que claro que ese es en otro contexto, ese himno, de hecho. Pero cuando nosotros vemos de que es un caminar, también poniendo nuestras familias, y también nuestros trabajos y todo lo que tenemos en las manos de Dios,
Por eso dice el Salmo 127.1, Salmo 127.1, que sé que muchos se lo saben. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que significa, hermanos, de que si no entregamos lo que tenemos al Señor, en vano es el trabajo. En vano decimos, no, pues yo soy hijo de Dios, soy cristiano o cristiana. En vano si Dios no está ahí, si no lo estoy poniendo en manos de Dios. Y ante todo esto que les dijo Josué a los israelitas, ¿ellos qué dijeron? Josué capítulo 24, versículo 16. Josué capítulo 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Uno diría que a lo mejor, y esto pasa, ¿no? Nosotros en el momento del culto decimos gloria a Dios y alabamos a Dios. Sí, Señor, haz con nosotros tu obra, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En el culto. Nada más salimos del templo, nada más empezamos a salir del templo y órale. No, pues ya digamos que todo se derrumbó, dijera cierta canción. ¿Por qué? Porque ya una vez saliendo, volvemos a la misma vida de siempre. Volvemos justamente a organizar nuestros caminos hacia los otros dioses que teníamos, que estaban ahí ocultos, como el dios de Raquel, el ídolo de Raquel, que ahí lo tenía oculto. En lugar de nosotros ponerlo todo en manos de Dios y caminar conforme a sus caminos. Por eso dice Proverbios 3.5, Proverbios 3.5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el pueblo de Israel decía esto, y como dice Jesús en el Nuevo Testamento, por tus palabras seréis juzgado en el día venidero, el pueblo salió a decir, sí lo vamos a hacer, estamos emocionados, sí, Dios nos salvó y Dios nos rescató y aquí estamos. Pero era una advertencia. Después Josué les va a decir, aguas, estas piedras y ustedes mismos y sus hijos son testigos del compromiso que están adquiriendo. Son testigos para ustedes en el futuro de si siguieron al Señor o no. Vamos a Josué 24:17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hay un himno, hablando de eso, de himnos, que ahorita me viene mucho a la mente, ¿no? Que dice, cuéntale la historia de la cruz. Si se acordaran mis hermanos más versados que yo en los himnos. Y justamente porque la fe en Dios es una fe histórica, en el sentido de que narra nuestra historia, o como nosotros decimos, nuestro testimonio. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos esa convicción en Dios o tomamos esa decisión, tiene mucho que ver con lo que Dios ha hecho y ha obrado. Cuando nosotros leemos la Biblia es porque leemos más bien una historia, la historia de la salvación, la historia de Dios obrando en otras personas a lo largo de mucho tiempo, y que esa historia no ha terminado. El libro de Hechos, por ejemplo, se queda en realidad en pausa, porque solamente termina en que Pablo llega a Roma. Ya no nos explica cómo nace la iglesia de Roma, no nos explica cómo después se predica a otros lugares, no, ni siquiera la muerte de Pablo. ¿Por qué? Porque sigue obrando hasta el día de hoy. Ustedes y yo somos parte de esa historia. Mis amados hermanos y hermanas, las personas que toman esa decisión, como decía Job 19:25 al 27, podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amados hermanos y hermanas, la decisión que transforma y lo cambia todo es cuando nosotros decidimos aceptar al Señor Jesús, decidimos seguir a Dios con todo lo que somos. No solamente decir yo creo en un Dios lejano, sino decir Él es mi Dios, mi Rey, mi Salvador, o como también dice otro himno, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Por eso al final dicen en el pueblo ahí de Israel, y Jehová arrojó delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habitaba la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ellos, ¿por qué podían contar esa historia? Porque le habían creído a Dios, porque estaban en Egipto, en su comodidad. Escucharon a Moisés, pudieron no haberle creído,
Pudieron haber dicho, ¿quién te puso a ti como juez entre nosotros? Como un par de israelitas, y se lo dijeron. U otros pudieron haber dicho, es que Dios ya nos abandonó aquí, mejor fundámonos un becerro de oro. Amados hermanos y hermanas, ¿queremos ver las maravillas de Dios? ¿Queremos ver la obra de Dios? ¿Queremos ver las respuestas de Dios? Lo que Dios nos pide es el compromiso. Lo que Dios nos pide es tener en nuestro corazón esa convicción que nuestro Salvador, nuestro Redentor vive. Que nuestro Salvador y nuestro Redentor quiere obrar, pero lo que necesita es un compromiso de parte de nosotros. Dice Romanos 8:37. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pónganse de pie, mis amados hermanos y hermanas, para presentarnos delante de nuestro Dios. Al final, el pueblo de Israel hizo la confesión, diciendo quién era su Dios. El Dios que los había rescatado de Egipto. El Dios que había rescatado a sus padres. Amados, ¿de dónde lo rescató el Señor? ¿De dónde la ha rescatado el Señor? Y si aún no lo ha rescatado, la promesa que Dios tiene a través de Job, por eso lo he tratado, digamos, de que lo tengamos mucho en mente, es decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Pueden decirlo conmigo? Yo sé que mi Redentor vive. Una vez más, yo sé que mi Redentor vive. Amén, amados hermanos y hermanas. Con esta convicción, presentémonos delante de Dios para suplicar su bendición sobre nuestras vidas, familias, sobre nosotros, y que nos permita caminar con esa convicción. Amados, la situación es difícil, desanima. Como bien dice el Evangelio, la puerta es estrecha, el camino es angosto, ancho es el camino para la perdición, pero es angosto el camino para la salvación. Son pocos los que entran por él, ¿no? Sin embargo, promete el Señor a través de Isaías, en Isaías 35:8, diciéndonos de que el camino que va a abrir es una calzada de santidad. Que todo el que pase por esa calzada, ese camino, que todo el que siga al Señor, por más torpe que sea, no se perderá. Amén. Vamos a orar, mis hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos recuerdas, Señor, de dónde nos has rescatado, Señor, porque nos pones delante de nosotros, Señor, esta decisión, Padre, si amoldarnos, Señor, a este siglo, si irnos, Padre Celestial, por cualquier viento, Señor, de tribulación, Padre, de situaciones, Señor. Te rogamos, Señor, de que seas nuestra roca fuerte, Señor, nuestro escudo, Padre Celestial. Hemos alabado y exaltado tu nombre, Señor, recordando que tú eres fiel, Señor, que tú eres incomparable, que tú eres imparable, Señor. Pero te pedimos, Dios, de que manifiestes esa bendición en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos sabiendo, Señor, que no merecemos estar delante de ti, Señor, pero que es por tu bendita y libre gracia, Señor, que podemos acercarnos a ti, Señor. Acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor, para hallar gracia y oportuno socorro, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que seas con nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, Padre. Permítele, Señor, caminar cada día más cerca de ti, Señor. Bendice a sus familias, trabajos, Padre Celestial, amistades, Señor, personas, Padre Santo, que cercanas, Señor, bendíceles, Padre Santo. Escucha, Señor, siempre sus peticiones. Dale siempre, Señor, de tu gracia, y permítele, Señor, también tener patente esa promesa que dices: Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Dios, gracias por este tiempo, Señor. Bendice cada uno de nosotros. Sigue siendo con nosotros, Padre, y sigue hablándonos con nosotros a través de toda la semana, Señor. No podemos caminar sin ti, Señor. Nos dirigimos hacia ti, Padre Santo, y nos comprometemos, Señor, para seguirte a ti, Señor Jesús, siendo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Oramos en tu nombre.